Humano Derecho Radio presenta Laboratorio de Paz, un espacio para la promoción de la cultura de paz y los derechos humanos, conducido por Lexis Rendón. Bienvenidos, habla Lexis Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, a su programa, agradeciendo como siempre a Humano Derecho Radio por la oportunidad de llegar a todos ustedes. Este es nuestro programa número 15, justamente en el Día de la Resistencia, una denominación que se le dio a partir de la nueva Constitución. Antes se le denominaba el Día de la Raza, para como muchos lo conocíamos, este encuentro de culturas, digámoslo así, y que luego tiene este cambio para que fuera un poco más representativo de la dignidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que bueno, después de este encuentro muchos fueron diezmados, y que para algunos países, afortunadamente como en Venezuela, se mantiene una gran población indígena, ha resistido, está allí con su cultura, con su forma, con su presencia y con todo lo que tiene que enseñarnos. Este día que pareciera que no hay mucho que celebrar en Venezuela, de lo que vamos a hablar profusamente en más adelante, y también, por supuesto, a unos cuantos días, a solamente 3 días de lo que significan las votaciones regionales, 15, el domingo, que estamos tratando de que todas las personas entiendan la importancia de no ceder espacios ante la dictadura. Por otro lado, también hoy vamos a hablar un poquito de un cómic que tuve oportunidad de leer. A mí me gustan muchísimo las novelas gráficas, creo que es una manera bastante agradable de también leer textos fuertes, incómodos, con mucho contenido, pero que se presentan a través de un guión muy elaborado, y muchas de ellas son autobiográficas, pero que tratan temas que tienen también que ver con la realidad de muchos de los países y de muchos de los lugares y de muchos de los acontecimientos de la historia contemporánea, y que se ilustra, bueno, con dibujos, con imágenes, por lo que es parecido a leer un cómics, pero como novela gráfica. Y aunque para muchos todavía el cuestionamiento de lo que es una novela gráfica tiene ese umbral de si es o no es un arte como tal, algo para denominar como novela, que es un género tan complicado y que tiene tantas aristas, pues para algunos como nosotros, como yo, somos amantes del mismo, no solamente porque nos criamos leyendo cómics, sino también porque nos parece que es un lenguaje quizás no moderno, porque tiene ya muchísimo tiempo, pero que puede llegar a audiencias que quizás no lean una novela un poco más sin imágenes, con muchísima letra. Es parte de los tiempos que corren, es parte de las propias adaptaciones. No estamos diciendo que todo el mundo tiene que hacer novela gráfica, pero sí empezar a darle un valor un poquito más allá del que tienen actualmente. Vamos con un poquito de música y regresamos para entrar en contenido. Vamos a escuchar a Marvin Gaye. Hoy vamos a escuchar pura música de esta que denominamos clásica, clásicos, y vamos a ir con unos temas que están entre los puestos números 10 de los mejores de la historia de la humanidad. Hoy no vamos a inventar mucho, sino que vamos a darnos este gusto de escuchar estos temas que son eternos. Marvin Gaye, What's Going On. Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me,
so you can see what's going on, what's going on, yeah, what's going on, what's going on, right on. Right on. Right on. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find. Bring some understanding here today. Pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on, right on. Right on. Right on. Volvemos, escuchábamos a Marvin Gaye, un tema de 1971, que además está catalogado entre el cuarto lugar de uno de los temas más importantes de la historia de la música. Un tema que además habla en un tono muy personal sobre su hermano que fue a la guerra de Vietnam, que combatió en la guerra de Vietnam y que sin embargo sigue habiendo muchísimas injusticias y se juzga en ese momento, 1971, de mala forma a quienes salen a la calle a protestar pidiendo que no haya más guerra y que haya formas diferentes de encontrar y de dialogar y de mejorar la situación de los países en ese momento de Estados Unidos, pero que no pierde vigencia, un clásico que todos debemos escuchar y que debemos más o menos conocer la historia de ese momento tan importante, no solamente para los Estados Unidos, sino para lo que fue y significó esto de la Guerra Fría, los dos bloques, la guerra de Vietnam y todo lo que trajo. Hoy, Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre, el Laboratorio de Paz tiene la fortuna de formar parte del equipo de investigadores de Provea, de este informe que anualmente saca esta organización renombradísima y que respetamos muchísimo y que ha sido pionera en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y tenemos la fortuna de hacer un informe que a nosotros nos gusta muchísimo y que además es parte de los objetivos y de las prioridades que tiene el laboratorio, que es la relación, la asistencia y la visibilización de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. En Venezuela, a partir de la nueva Constitución, en el 99, se incorporó este capítulo 8, que son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que ha sido en letra una de las cosas más importantes que ha sucedido en las últimas décadas con relación al tema de la visibilización y el reconocimiento a nuestros pueblos y comunidades y su cultura. Lamentablemente, esta Constitución obligaba a que el Estado en un término de 2 años pudiera demarcar todos los territorios indígenas, y esto a pesar de que han pasado ya 18 años, vamos para 18 años de su aprobación, no se ha cumplido. Tenemos una mora, tenemos un atraso, tenemos muchísimas deudas en materia de derechos indígenas. Nuestros pueblos indígenas, no solamente ellos por su propia voz, están diciendo que solamente el 13
del territorio que les pertenece ha sido demarcado por, como dicen las normativas internacionales en materia de derechos indígenas, que tiene que ser por autodemarcación, por sus propios mapas mentales, donde ellos señalen dónde son sus lugares sagrados, dónde son los sitios para la casa, para dormir, para estar los tiempos más duros. Y esto tienen que hacerlo ellos, y esto es presentado ante una comisión de demarcación que lamentablemente tiene parado unos años, luego se reactivó y nuevamente se vuelve a parar. Ahora no hay proyectos de demarcación en discusión, aunque están en esos archivos que ellos tienen allí. Y luego esta demarcación pues se supone que invitan a las comunidades y pueblos a discutir la misma en caso de que haya algunas diferencias con relación o algunos problemas para la entrega de este territorio, y luego se demarca y se entrega el territorio para que sea objeto de toda la comunidad y de toda la población allí, o de la etnia que lo solicita, para que ellos sean los dueños de sus tierras y tengan la posibilidad de garantizar su pervivencia en el tiempo y su cultura, para bondad de todos, incluyendo los criollos. En este sentido, solamente este 13%, a pesar de que, después de 2 años de la Constitución, esta obligaba a que fueran demarcados todos, y esta más o menos es la misma cantidad de territorios entregados a comunidades y pueblos indígenas. Así que tenemos una mora importante, y sabemos que esta mora tiene mucho que ver con que la mayoría de las tierras y los territorios indígenas, sus sitios de vida y de hacer, están en zonas con muchísimas riquezas minerales, y no solamente naturales del entorno y la selva y las aguas, sino también de esos minerales que están abajo, que ahora justamente vamos a seguir conversando sobre esos territorios que están siendo mucho más vulnerables porque tienen la mira del Estado encima. Y esto es parte de lo que hace que no se les entreguen, ¿no? Otro de los problemas graves que tenemos a nivel de las poblaciones indígenas, como la mayoría del país, es el tema de la salud. La salud indígena, a pesar de que se crearon algunos programas específicos, sobre todo para Yanomami, para algunos pueblos que estaban también muy vulnerables con relación a algunas enfermedades, digamos, tradicionales, pero también algunas enfermedades producto de la intervención de los criollos, se llevaron a cabo por un tiempo y ahora se han abandonado. No hay la asistencia debida, no llegan a los lugares remotos, los ambulatorios que se construyeron no están funcionando en su mayoría, y no porque lo diga el laboratorio, sino porque este es el resultado de nuestra consulta con la mayoría de los pueblos y comunidades que están en el interior del país. El tema de la malaria es gravísimo, ya tenemos 3 años donde la malaria es una epidemia que azota sobre todo a los pueblos de Anzoátegui, a los de Bolívar, a los que viven en Amazonas, zonas que además son muy, muy proclives a este tipo de enfermedades, pero que con la minería ilegal y con la desasistencia por parte del Estado, no solamente en los mosquiteros, en las vacunas y en el tratamiento que requieren, pues ha ido tomando fuerza al punto de que ha salido de las zonas que característicamente tenían o sufrían o tenían esta eventualidad de enfermedad, y se ha colado en otras regiones y en otros lugares donde nunca habíamos visto malaria. El abandono de la atención ha hecho que muchos tengan reincidencia en este tipo de enfermedad, lo que hace muchísimo más vulnerable su cuerpo, la posibilidad de salir adelante de estas enfermedades, y no sabemos a ciencia cierta cuánto es el número de personas indígenas, hermanos y hermanas indígenas que podrían estar falleciendo a consecuencia de esta desatención. Otro de los problemas, como ya lo dijimos en el informe que hemos presentado, es el aumento de los casos de VIH-Sida sin atención necesaria, sabiendo las complicaciones de esta enfermedad, lo difícil que puede ser para una comunidad que no entiende muy bien la importancia de la rigurosidad en el tratamiento, pero que además no tiene el tratamiento adecuado. En este sentido, tenemos este informe que hizo la periodista del Centro Gumilla, además editora de la revista SIC, Minerva Vitti, quien hizo un trabajo que yo recomiendo muchísimo, es del año pasado, pero sigue siendo una constante en estos momentos de la epidemia de VIH-Sida en Guarao. Y ahora también tenemos otras enfermedades, producto también del problema alimentario
en nuestras comunidades se había llevado muchísimas las preventas de los programas sociales de alimentación, y así como ha mermado este programa a nivel nacional, también ha mermado en nuestras comunidades y pueblos indígenas, por los que muchos en algún momento habían abandonado los conucos, y bueno, como buena noticia podría decirse que están retomando su cultura alimentaria. Sin embargo, esto no satisface las necesidades inmediatas, por lo que tenemos un gran número y una población importante de indígenas de diferentes partes del país que están migrando no solamente a lo interno del país, sino también al exterior, como vamos a hablar en el próximo corte, dada las graves y las demandas tan grandes que tienen en materia de salud y alimentación. Y seguimos hablando de nuestros pueblos y comunidades indígenas, este tema de la crisis, no solamente para los que somos criollos, las criollas, sino también que afecta a todas nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios. El tema de la alimentación,
que además causa efectos mucho más perniciosos cuando se tienen afectaciones de salud que tienen que ser atendidas no solamente en el momento, sino con prevención y con acompañamiento hasta que salen de la misma, y además el tema de mejorar las condiciones que permiten que estas enfermedades se den y combinar con la salud tradicional, fomentar estas dos medicinas que hacen posible que nuestros indígenas tengan una mejor calidad de vida y tengan derecho como corresponde a la salud. Una de las cosas que está causando este nivel de problema en temas de salud y de alimentación es la migración. Y vemos que nuestros guaraos que están en el delta han tenido una migración masiva, como no se había dado en otros momentos recientes, hacia el territorio de Brasil, pasan por todo el estado Bolívar y llegan a Boavista, a Roraima en Brasil, y allí pues están una cantidad importante que desde el año pasado estaba migrando y estaba ya siendo visible en las plazas, en las calles, pidiendo limosna, durmiendo en los espacios públicos, y que en un primer momento habían sido devueltos por la policía de Brasil, y que obligó a que organizaciones de derechos humanos y organizaciones religiosas en la zona hicieran una alerta no solamente al gobierno, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que diera protección a estos indígenas y los ciudadanos que están llegando desde Venezuela, migrantes, para que tengan la asistencia apropiada en calidad de refugiados también, porque se les estaba devolviendo al país y no sabían en qué condiciones se estaba haciendo esto, y de manera bastante violenta. Esto hizo que la comisión hiciera un exhorto al Estado de Brasil para que diera la atención correspondiente en materia de derechos humanos a todos estos indígenas que estaban llegando producto de la migración masiva que está teniendo nuestra frontera, dada la situación y la crisis económica, social y política que vive nuestro país, y de la desatención que tenemos para con nuestros propios indígenas, comunidades y pueblos. En este sentido, ahora tenemos que Brasil está recibiendo un número muy importante de migrantes, la mayoría de ellos guaraos, que viajan con lo que tienen encima, toda esa cantidad de kilómetros para llegar a este país y poder tener un sitio donde alimentarse. Otro de los problemas que están teniendo es el dialecto. No hablan muy bien el español, tampoco hablan el brasilero, así que es parte de los problemas que surgen cuando hay este tipo de migraciones masivas hacia un estado hermano fronterizo. Aquí, bueno, y tenemos, por supuesto, la migración normal que hay en Colombia, porque tenemos esta frontera binacional de los guayú, pero que hasta ahora, a pesar de los problemas que tienen los guayú colombianos, no tenemos percepción de que esté ocurriendo esta migración masiva de guayús venezolanos hacia el Zulia. Sin embargo, lo que sí tenemos en el Zulia, como lo tenemos en Bolívar, como lo tenemos en Amazonas y en otros territorios que tienen muchísimos recursos naturales y que son fronteras, es esta militarización excesiva que repercute de manera directa en la cultura, en las formas de vida de nuestros pueblos y comunidades, en sus hábitos, en sus vías tradicionales, porque tienen esta presencia que además tiene que ser consultada con las comunidades y pueblos cuando se militariza una zona, independientemente del porqué, para que ellos también tengan su derecho a decir y a exigir sobre esta presencia, en qué términos va a ser. Sin embargo, esta presencia sabemos que ha causado muchísimas violaciones a derechos humanos en nuestra frontera de Guayú con Colombia, y que también ahora está causando problemas verdaderamente delicados por el tema de la gasolina, porque es la Guardia y los militares los que están vendiendo la gasolina y encargados de suministrar el cupo que le corresponde a nuestras comunidades indígenas. Y en Amazonas es dramático, comunidades que están aisladas porque no le dan
el cupo que corresponde en el momento que corresponde y cumpliendo con los pliegos que se acuerdan entre PDVSA, los militares y los indígenas, por lo que las llamadas y las peticiones de que la gente mire un poquito hacia allá y abra y alce un poquito la voz sobre las comunidades indígenas y lo que están padeciendo para poder transitar. No estamos hablando de vehículos rústicos, estamos hablando de lanchas, de lanchones que necesitan gasolina para poder llegar a sus comunidades a través de un río por muchísimas horas. Esto es uno de los problemas graves que tienen la presencia de la guerrilla en los territorios indígenas, sobre todo en Amazonas, es muy grave y está causando problemas también muy graves porque están ejerciendo minería ilegal, porque tienen el apoyo y la connivencia de parte de los militares y porque están haciendo que las comunidades indígenas se vayan de los sitios tradicionales, de sus sitios tradicionales, para no tener que lidiar con la presencia de guerrilleros. Esto es conocido por el Estado venezolano y es conocido por el Estado colombiano también. En algún momento esto es parte de estos acuerdos de paz que hay que empezar, estos temas que hay que empezar a meter en estos acuerdos, porque tuvimos una migración de guerrilla que no se desmovilizó y que sí se desmovilizó, se quedó aquí en algunos puntos que son de importancia en riqueza de minerales y están siendo controlados por estos grupos irregulares no nacionales también. Tenemos este gran monstruo que hemos denominado el Arco Minero del Orinoco, una extensión de 111 kilómetros, 11.000 kilómetros que incorpora toda la parte superior del estado Bolívar, que atañe a 12 comunidades indígenas y que a pesar de que el gobierno ha dicho que ha hecho consulta previa, libre e informada, esto no ha sido así, a pesar de que muchos indígenas han levantado la voz en apoyo a este proyecto, porque hay que decirlo, no hay que negarlo, pero también hay muchos otros pueblos y comunidades que quieren que se aplique la consulta, su derecho a consulta previa, libre e informada, como lo establecen todos los estándares internacionales en la materia, porque implica un cambio trascendental en lo que ha sido su cultura, sus espacios de vida y sus formas de vida, pasar de pueblos y comunidades indígenas a pueblos mineros, y lo que significa en la perturbación del ecosistema en esta magnitud de territorio que va a extraer oro, coltán y otros minerales que abren la tierra y nos dejan unas llagas tremendas. Vámonos con otro poco más de música. Vamos a escuchar a Aretha Franklin con Respect y ya volvemos. Just a little bit.
Volvemos, escuchábamos a Aretha Franklin con este temazo Respect del 67, que además es uno de los clásicos de la música. Y seguimos ya para finalizar. Es muy poco lo que tenemos que celebrar en materia de los derechos y de los avances en los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. La Constitución es muy buena, pero es muy buena en papel. Mientras esto no se haga realidad, mientras ellos dejen de ser cooptados por el Estado y el partido de gobierno para tener preventas políticas. Además dependen en gran parte muchos de ellos, dada la crisis y dada de la desasistencia progresiva del Estado venezolano, y es precisamente esto lo que hace que muchos sean usados como forma política para tener estos beneficios que les corresponden por derecho, y son cooptados, y son muchas veces, a pesar de que dicen que son un gobierno muy indigenista, son los que primero silencian los verdaderos problemas de nuestras comunidades y pueblos. Yo invito a que se den un paso por esta página, el Arco Minero del Orinoco, que ha hecho esta investigación, este reportero impresionante, Edgar López, para Efecto Cocuyo, que les va a permitir tener un panorama mucho más amplio de la devastación que puede significar no solamente para pueblos y comunidades indígenas, sino para el país, para la gran reserva forestal y acuífera de nuestro país y para el mundo en general, porque la naturaleza tiene ramas que no se parten o se cortan con fronteras hechas a través de la visión humana. En este sentido, es Arco Minero del Orinoco, un trabajo hecho por Efecto Cocuyo. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, en otras oportunidades del tema indígena. Es un tema que para nosotros no solamente nos apasiona, sino es parte de nuestro gran compromiso dentro del Laboratorio de Paz, pero no quiero que se me vaya todo el espacio sin hablar de la importancia de tener una reflexión sobre lo que significa ir a votar este domingo. Porque no son unas elecciones cualquiera, no son unas elecciones en unas condiciones de democracia. Lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, Venezuela tiene una ruptura de su orden constitucional, tiene una ruptura en sus instituciones democráticas y por lo tanto no somos una democracia, somos una dictadura moderna, diferente a las dictaduras militares, aunque tenemos mucha presencia militar en esta dictadura, pero que no se da por un golpe de Estado, que se da por la elección de una figura a través de elecciones populares y abiertas, y luego esta figura, el Ejecutivo, a través de la ley la modifica, la tergiversa y la cambia para asirse con todas las instituciones del Estado, para que no haya separación de poderes y para poder legislar y hacer la vida política desde una forma directa, personal, autoritaria. Y esto es lo que estamos viviendo en Venezuela. Tenemos una dictadura moderna que hasta hace muy poquito nos había confiscado las elecciones. Estas elecciones que vamos a llevar a cabo eran para diciembre del 2016 y nadie puede olvidarse que esas elecciones no las quitaron. Y parte de que la gente saliera en masa, masivamente, millones de personas en la calle desde abril hasta julio, era porque no teníamos posibilidad de ir a elecciones. No existía en el panorama una fecha, un calendario de elecciones, y tampoco lo tenemos ahora, excepto por este triunfo que, aunque muchos no lo quieran ver y muchos no lo quieran aceptar, se debió a la participación masiva de la gente en la calle. Esto no nos lo cedió el gobierno, esto no es un regalo, esto muchísima gente fue herida, fue puesta presa y mucha gente murió, demasiadas, más de las que pudiéramos querer. Nunca se quiere una muerte por algo así. Y en este sentido tenemos que hacer un reconocimiento a que este voto regional no es en democracia, pero se ganó en la calle. Y es en el ejercicio democrático, como lo fue antes y como lo tiene que seguir siendo, que vamos a seguir dando pasos para conquistar nuestra democracia. No es que estamos cediendo ante el autoritarismo y ante el juego del gobierno. La Asamblea Nacional Constituyente no puede estar más deslegitimada.
a nivel nacional y a nivel internacional. Su inacción, su no verse, su no tener ningún tipo de acción en la vida cotidiana es porque la gente no reconoce esta Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Y es precisamente eso lo que está haciendo que tengan que ceder espacios que son nuestros. Y nosotros no podemos dejar de agarrarlos. En ese sentido, es muy importante entender que el voto en dictadura es 1000 veces más importante. No es que no sea importante en democracia, pero tiene una significación muchísimo mayor. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que tenemos la razón, que somos democráticos, que nadie nos va a quitar los espacios de democracia por mucha rabia que tengamos y que no vamos a caer en el juego de la violencia, que esta es una conquista que tenemos nosotros y que este voto nos va a permitir, demostrando que somos mayoría, que el gobierno no tiene los 8 millones de votos que dijo que tenía en la Asamblea Nacional Constituyente y que no somos dos polos, que somos una mayoría democrática que cree en que es posible hacer las cosas diferentes como lo hemos venido padeciendo estos 18 años, que tenemos que dar este voto, este paso, y tenemos que demostrar en la calle con nuestra expresión, con nuestra participación política, que somos mayoría, y es así como podemos negociar, y no digamos denunciar, exigir elecciones de alcaldes para diciembre de este año como corresponde en la Constitución Nacional, y elecciones presidenciales el año que viene como corresponde en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que empiece este gobierno de transición hacia la democracia. Solamente con una votación masiva, con unos números que le digan al mundo esta gente es mayoría, es que vamos a poder seguir teniendo el apoyo internacional y el desconocimiento internacional de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y en la exigencia de retoma de la democracia, y que no haya más vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. Children of the sun begin to wake. Watch out. It seems that the wrong of the dawn's got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight. Find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born.
Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard as it seems. Volvemos e insistimos. Hay que ir a votar este domingo porque estamos en una dictadura y en dictadura el voto es una arma ciudadana, democrática, de rebeldía. El voto es protesta ciudadana consciente de que somos los que vamos a hacer nuestro futuro y seguimos insistiendo en democracia, en que queremos más democracia, mejor democracia, y que son los que están en el gobierno los que no están escuchando lo que claman las calles. La Asamblea Nacional Constituyente solamente puede seguir siendo deslegitimada si se demuestra que somos una mayoría amplia, que no somos dos polos divididos porque no lo somos, que hay un descontento con este gobierno y con esta forma de gobernar y que queremos un cambio en democracia. Estas elecciones no nos las regalaron, estas elecciones es producto de las muertes, de esos nombres que nos acompañan cada vez que salimos a la calle y que nos van a acompañar ese día de votar porque es un paso más para la búsqueda de eso que ellos querían, democracia, la posibilidad de un futuro para todos. Esto tiene que ser, siempre se dice, pero como un plebiscito que diga que la gente, no solamente en Caracas, sino en todas las regiones, quiere una vida mejor y quiere que vuelva la democracia. Es un reto. Entendemos que hay mucha gente con la que uno no está de acuerdo, los políticos, los mismos políticos en algunos casos de siempre, y así como dice mi abuela, bueno, yo voy a votar con una pincita en la nariz. Si usted no está muy de acuerdo, vaya y vote con una pincita en la nariz, pero con la nariz y la bocanada de aire de que usted está ejerciendo lo mejor que puede tener estos mínimos espacios en este autoritarismo, que es su voz. Porque su voz, así como dice una consigna de una organización, es su poder y es un poder gigantesco. Hagámoslo realidad. Yo quiero hablar, para finalizar, de un libro que me gustó mucho, que es Arenas Movedizas, que hablé de esto al principio, es una novela gráfica, que no es una biografía como se acostumbra en las novelas gráficas, es novelado, es ficción, aunque la primera parte, que es una de las que a mí más me gusta, habla de los sucesos de la plaza de Tiananmen y del posterior a esto, como este personaje tan famoso de esta foto de este joven delante de los tanques con unas bolsitas de mercado se para y hace que estos se dejen de mover y traten por todos los medios de seguir adelante para la represión, estos tanques de la represión, que además se convirtió en un símbolo de la libertad. Y lamentablemente podemos decir que China no es el ejemplo de que tumbó una dictadura o de que la dictadura salió o de que consiguieron la democracia, pero creo que esos eventos, a pesar de lo duro, abren un camino para las modificaciones que se han venido dando últimamente en China y en la visión que el mundo tenía de China. Si estos eventos, si estos hombres, si estas imágenes no hubieran sucedido, posiblemente el mundo no se hubiera enterado de esta dictadura tan cruenta y de estas ganas de democracia y de libertad que tenían los chinos a lo interno. Y es justamente este libro que habla en esta primera parte sobre eso, del Tank Man, el hombre tanque, y continúa con lo que fue la caída del muro de Berlín, unos sucesos que aquí sí son más no ficticios, aunque son dos periodistas que estuvieron y luego hacen este guión. Y están todas estas imágenes y lo sorpresivo que se da la caída del muro de Berlín. Había muchísimas protestas, había muchísimo movimiento en la calle, hubo cambios importantes, pero que se dio en un momento en que nadie se esperaba que podía suceder,
cuando muchas de las esperanzas para muchos se habían ido y otras estaban allí latentes, cuando se creía que se iban a afianzar más las formas autoritarias, resulta que se decidió abrir este camino que unía a las dos Alemanias y que tumbaba el muro de Berlín con todo lo que esto significaba. Un libro genial, si lo pueden conseguir por internet para quienes no tengan acceso al físico, se los recomiendo. Además se lee en un momentito, es divinísimo. Los dibujos son un poco diferentes a esa precisión y preciosismo de los dibujos. No es un Maus, digamos, para quienes hayan leído Maus, pero son unos dibujos geniales, increíbles, que captan muy bien el mensaje, que son hechos por una ilustradora alemana que se llama Kitty Kahane y son dibujados, digamos, coloreados por su esposo. Nos vamos con Arenas Movedizas, con este llamado a votar. El voto es protesta, con el reconocimiento a nuestros pueblos y comunidades indígenas, que tiene que cumplirse con todas las deudas que se tienen, que tiene que dársele la voz que corresponde, que tienen que ser consultados de manera previa, amplia, y que eso tiene que ser respetado por las leyes criollas y por todos nosotros. Orgullosísimos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, de nuestras mujeres y hombres indígenas, nuestros niños y niñas. Abogamos porque tengamos muchísimo más de ellos en la vida cotidiana, porque tienen mucho que dar y nosotros que aprender de ellos. El voto es protesta. Nos vemos la semana que viene. Humano Derecho Radio presentó Laboratorio de Paz, conducido por Lexis Rendón y producido por Laboratorio de Paz. Conoce más contenido sobre cultura de paz visitando el sitio web www.laboratoriosdepaz.org.